Bien, a ver, les estaba diciendo que inclusive la presentación nos indica. Bueno, vamos a tener claro esto, ¿no? El plan de manejo ambiental o el plan de acción o los planes de programas de manejo ambiental, ¿sí? Estas, por lo general, nacen previo a la identificación de los impactos ambientales ya inventariados o caracterizados, ¿sí? Ya determinados. Si es que no se realiza una identificación de los impactos ambientales, ¿sí? Y no se ha cuantificado o no se ha analizado los impactos ambientales de todas las actividades, obras o proyectos, no se puede proponer un plan de manejo ambiental porque, porque en realidad sería un desconocimiento. Sin nada no se puede proponer un plan de manejo ambiental. Entonces, por eso es importante la parte anterior, que era la de identificación o la determinación de impactos ambientales. Porque con la determinación de impactos ambientales y recordando que impactos ambientales pueden ser positivos y negativos. Entonces, de acuerdo a ese resultado, nosotros podemos decir, bueno, entonces yo tengo, qué sé yo, tengo 20, digamos, un ejemplo, 20 impactos negativos, 20 impactos ambientales negativos, ¿sí? Para los negativos son los que se proponen los planes de manejo, lógicamente, porque el fin, recordemos que en realidad el plan de manejo tiene varios programas y el fin, de acuerdo al fin. Entonces, el fin del plan de manejo es prevenir, es mitigar, es compensar, es remediar. ¿Qué más me falta? Bueno, por lo general esas son las básicas. Prevenir, conservar, mitigar, compensar, remediar. ¿Sí? Entonces, vamos aplicando de acuerdo al impacto ambiental negativo que nosotros tengamos y los impactos negativos y de acuerdo a los recursos naturales, ¿sí? O de acuerdo, para ser más precisos, de acuerdo a los factores ambientales afectados, entonces se proponen los planes de manejo. Por ejemplo, digamos en este caso, un plan de manejo para la descarga de aguas residuales. ¿Cómo tratamos de eso? Ahí tiene que estar las estrategias, cómo tratar el agua residual, en cuánto tiempo, quién es el responsable, cuánto nos va a costar para tratar esas aguas residuales y luego descargarlas. El plan de manejo para manejo de residuos, lo mismo. ¿Quién es el responsable? ¿Qué o cómo vamos a trabajar para manejar o hacer que la gestión de residuos funcione y cuánto nos cuesta y quién es el responsable? Y así para cada uno de los impactos ambientales negativos identificados. En caso de que, por ejemplo, el plan de mitigación es simplemente, o de hecho hay que ver que se involucre con la parte ambiental y decir, bueno, hay que cambiar de estrategia para mitigar o reducir los impactos que van a generar de mi proyecto hacia la naturaleza y de acuerdo el impacto ambiental que va a generar hacia la naturaleza de acuerdo a mi actividad. El plan de compensación El plan de compensación se activa cuando de todos los impactos ambientales negativos, pues de por sí ese impacto negativo no podemos ni mitigar, no podemos ni prevenir, no podemos ni remediar, entonces lo único que nos toca es compensar. Compensar que significa dar recursos económicos o financiamientos, ayudar al desarrollo de la calidad de vida de las personas o de las sociedades o de las comunidades en donde se encuentra el proyecto. Sí, entonces en ese caso es como darle, ¿cómo se llama? Indemnización o indemnización, algo así. ¿Sí? Es darle los recursos económicos, porque hablemos, por ejemplo, de un territorio que está totalmente contaminado, que no se puede realizar actividades agrícolas para sustentación de estas, que es la única fuente de ingreso que en su momento tenían, digamos, la comunidad. Entonces, no se puede remediar. Entonces, la empresa tiene que hacerse cargo de esto y empezar
a pagar, digamos, de una u otra forma y también invertir en el desarrollo local, dando, por ejemplo, los servicios básicos a las comunidades o proveer los servicios básicos a las comunidades. Entonces, esos son, en resumen, eso es lo que he estado hablando y eso es lo que vamos a revisar justamente aquí, ¿sí? Entonces, conociendo que el plan de manejo ambiental, sí, se aplica cuando, como lo dice aquí, una vez que se haya identificado, analizado y cuantificado los impactos ambientales, entonces se viene a aplicar. Y los planes pueden ser plan de prevención y mitigación de impactos, ¿sí? Como dije, minimizar impactos negativos en el ambiente, plan de manejo de desechos, ahí están, medidas, estrategias, ¿sí? Para prevenir, tratar, reciclar, que es la gestión de residuos, ¿sí? En los diferentes desechos peligrosos, no peligrosos, el plan de comunicación, este también es muy importante. Sí, el plan de comunicación, capacitación, educación ambiental, sí, que es una parte muy esencial, el plan de relaciones comunitarias, que también es muy importante, porque de acuerdo a las relaciones comunitarias que nosotros tengamos con los pobladores, valga la redundancia, podemos inclusive mejorar nuestro proyecto o las acciones que se están realizando eh, de los impactos que se estén generando, las comunidades inclusive nos puede indicar de esos de una forma sin necesidad de llegar a ir a denunciarnos, digamos. Entonces, es cooperar con nosotros. Entonces, los planes de relaciones comunitarias es muy importante. Los planes de contingencia, sí, los planes de contingencia por cualquier eventualidad como accidentes, como que suceda por terremotos, el daño de infraestructuras, entre otras cuestiones, pues bueno, es esencial el plan de contingencias y eso tiene que ver más que todo con recurso económico, el plan de contingencia, cómo lo vamos a llevar. Y así también con la sociedad, ¿sí? Siempre existe el plan de contingencia. Por ejemplo, siempre para el terremoto se activan el plan de riesgo y contingencia, es decir, cuál es el lugar adecuado o se debe identificar el lugar adecuado para poder evacuar en caso de algún terremoto y salvar la vida de las personas por lo general. Y eso en cuanto a lo que son los planes de manejo y seguimos nombrando. Ahí está el plan de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esta parte también es importante porque nos habla de garantizar la salud y la seguridad de nuestros empleados bajo la normativa correspondiente. Todo debe ser de manera que sea acorde a la ley. Sí, es importante. Dentro de lo que es el plan de seguridad y salud en el trabajo, pues estamos hablando de garantizar su vida, como dijimos, es decir, eso significa proveerle de todos los equipos de protección personal, proveerle de zonas seguras para que estos puedan efectuar su trabajo en todo lo que sea posible o a su vez de las mejores tecnologías o infraestructuras para que hagan de la mejor forma su trabajo. En el 7.7 se habla del plan de monitoreo y seguimiento. Bueno, en esta parte del plan de monitoreo y seguimiento, lógicamente está hablando del seguimiento o la evaluación periódica de la parte ambiental que se va a realizar, así como también de la evaluación periódica de la relación con las comunidades, ¿sí? Con el fin de poder, lógicamente, identificar los impactos, como bien les había dicho, en caso de que no todos se hayan identificado y cumplir con el plan de manejo ambiental, ¿sí? Ya sean haciendo actividades correctivas. Las actividades correctivas se enmarcan a algo que nosotros estamos haciendo mal, es decir, alguna acción que se está realizando y que genera un impacto negativo, pues hay que modificar el tipo de acción en caso puede ser que, no sé, una chimenea, digamos, o una estufa que nosotros estamos usando por ahí para construcción, digamos, en este caso, pues me esté contaminando el aire.
excesivamente. Entonces, la corrección sería, o una acción correctiva sería cambiar de ese tipo de tecnología por una más sostenible, es decir, por una más que el impacto ambiental sea menor. En 7.8, el plan de rehabilitación de áreas afectadas. En otras palabras, estamos hablando del plan de remediación, ¿sí? Son cualquier tipo de estrategias, tecnologías que se van a aplicar en diferentes proyectos, obras o actividades con el fin de restablecer las áreas afectadas, ¿sí? Es decir, rehabilitar las áreas afectadas. Y en ese caso es, en otras palabras, hacer que el espacio, suelo o espacio geográfico, pues vuelva a su estado normal, casi normal, no al 100%, o mejor dicho, que cumpla con la normativa de los límites permisibles, prácticamente, en la gestión. El plan de cierre, abandono y entrega del área. El plan de cierre y abandono y entrega del área. Miren, algunas veces puede denominarse plan de cierre, otros plan de abandono, otros plan de entrega del área. O a su vez, los tres pueden tener o pueden estar nominadas como plan de cierre, abandono y entrega. Y está hablando de lo mismo. Es la etapa final del proyecto, ¿sí? En donde decimos, hemos concluido con la vida útil del proyecto y vamos a empezar a desalojar el lugar, es decir, vamos a abandonar el lugar y lógicamente en este caso necesitamos un plan de acción para corregir los impactos ambientales que se han generado, ¿sí? Y lógicamente encontradas de acuerdo a la auditoría ambiental y empezar a restaurar las áreas afectadas. En el plan de cierre, hoy por hoy, ya se conoce como plan de cierre que totalmente, si se cierra su proyecto, es decir, si ya no opera su proyecto, tiene que desaparecer todo del área, es decir, dejar el área como estaba al inicio sin el proyecto y cumpliendo con la normativa secundaria. Es decir, si se construyó un hotel, digamos, por ejemplo, y ya no va a seguir trabajando, es decir, que va a ser abandonada, entonces hay que quitar de ese espacio, ¿sí? La infraestructura, el hotel o lo que sea, hay que remediar el suelo que ha sido impactado por esa obra o esa infraestructura, hay que realizar reforestación y empezar a hacer que el área sea regenerada con vegetación. Entonces, es ahí cuando recién estamos hablando ya de que se ha efectuado y se ha hecho el plan de cierre, abandono y entrega del área. Lo mismo pasa con las canteras. Las canteras, ustedes saben que explotan el recurso, en este caso, el material, sacan o extraen el material para construcción, que son las arenas finas, ¿cómo saben decir? Ripios y otras cuestiones así. Entonces, estas canteras cuando ya llegan a su etapa de explotación, tienen que cerrar la cantera y eso significa que todo su equipo tiene que moverse y de la área en donde extrajeron todo tipo de material, esas ya tienen que estar cubiertas de vegetación y tienen que hacer, y ahí ya se aplica el plan de cierre. La revegetación, la restauración del suelo impactado y hasta que esté verde, ya se abandona ya el sitio totalmente. Pero ese significa el plan de cierre, cumplir con eso. Y el plan de compensación. Como bien les indicaba, el plan de compensación va a actuar cuando ya no es posible el plan de lo que es el plan de remediación, ¿sí? Es decir, que el impacto negativo va a ir porque va a ir y no hay forma de cambiarlo. Entonces, ahí se hace la valoración económica de los recursos naturales y de acuerdo a la afectación a la salud pública, como lo vemos ahí, al estado y la condición de vida de las personas, entonces se realizará los planes de acción. Ahí dice, puede ser mediante una rehabilitación o pago de áreas afectadas, que es muy importante y no solamente
el plan de compensación, perdón, se basa en pagar de áreas afectadas o más bien delimitar esas áreas, sino que directamente puede pagar a la comunidad o dar un aporte a la comunidad para que ese dinero sea invertido en proyectos comunitarios, efectivamente. Y bien, aquí ya tenemos y presentamos el modelo de programas para cada plan de manejo ambiental, ¿sí? Es decir, de todos los planes de manejo ambiental que ya vimos, aquí para todos es el mismo modelo. Este es un ejemplo, como digo, ahí está. Este es el formato para el plan de relaciones comunitarias. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí que completar el programa de qué es, el objetivo, el lugar en donde se va a aplicar este plan, el responsable de la ejecución de este plan, ¿sí? Y aquí el aspecto ambiental. Miren, que ya sabemos que es el aspecto ambiental, ya venimos trabajando, ¿sí? Aquí se describe el aspecto ambiental, el impacto que generan los aspectos ambientales, las medidas propuestas, ¿sí? Es decir, las soluciones que nosotros proponemos de acuerdo al impacto, los indicadores, es decir, cómo se va a medir en realidad que este aspecto, perdón, que este impacto ambiental generado se va a recuperar. ¿Cuál es el indicador o la muestra? ¿Sí? El medio de verificación, evidencias del trabajo, el plazo, meses en los que se va a lograr cumplir con todo estos, de hecho, con este programa. ¿Sí? Por cada aspecto ambiental, nosotros podemos decir, bueno, en X meses voy a cumplir. Y así para el resto, prácticamente. Entonces no es nada complicado, como digo, en base a este ya hemos trabajado la matriz de aspectos. Y eso es todo, este es el modelo, como digo, este es el modelo de plan para todos los planes. No existe diferencia, solo va cambiando en la numeración. Lógicamente aquí dependiendo de cada aspecto que va a generar el impacto va cambiando y aquí el nombre del plan va a ir cambiando. Y los objetivos y lugar de aplicación no va a cambiarse, pero el objetivo sí, porque para cada plan hay que plasmar un objetivo diferente. Y lógicamente el responsable también no siempre va a ser el mismo, porque puede ser que el tema no le concierne y puede ser responsable otras personas. No solo una persona puede ser responsable de todo el área. Por ejemplo, existe un responsable de la gestión de residuos, un responsable de la calidad del producto, un responsable en el procesamiento, digamos, un responsable en la calidad del aire, entre otras. Y el punto 8 de las referencias bibliográficas que hay que incluir, porque lógicamente para hablar de línea base, para hablar de la descripción del proyecto, se tuvo que haber consultado algunas fuentes. Entonces, hay que referenciar y por otro lado también las referencias bibliográficas, como bien indica el texto ahí, es importante porque nos permite darle un soporte teórico a la declaración de impacto ambiental. Y por final, en el punto 9, firma de responsabilidad. Sí, aquí quien es el promotor de día va a firmar. De ahí vienen los anexos, ¿sí? Anexos que va a ser mapas, informaciones, UTMs, coordenadas, no sé, mapas de riesgo, mapas de áreas protegidas, de áreas o patrimonios nacionales, ¿sí? Mapas de comunidades y etnias, así como también el análisis de los monitoreos o seguimientos que se han realizado y
la forma o medio de verificación del proceso de participación social, que serían, por lo general, siempre se evidencian con fotografías, con videos, bibliografía y fuentes de consulta. Esos son los anexos. Y listo. Hasta ahí ya se ha culminado en cuanto a lo que es la estructura de un día. Entonces, vamos acá a volver a recapitular qué es lo que tiene el día. Miren, el día, volvemos al día. El día tiene el índice, la declaración fundamentada, la información general del proyecto, marco legal, línea base, descripción del proyecto, principales impactos, plan de manejo, anexo. Ahí termina. Y el desarrollo de cada una de las partes que hemos visto, ¿sí? Entonces, esto es muy poco lo que contiene el día. Ahora vamos a ir a ver lo del estudio de impacto ambiental. Bien, entonces, como les indicaba, este es el formato básico de un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, también existe otro formato genérico de estudio de impacto ambiental. Pero eso no quiere decir que totalmente son diferentes, no. No es totalmente diferente. Tiene estas y algunos otros detallitos un poco más específicos, que esa es la que vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, pues nada, aquí esto ya habíamos visto, sin embargo, solamente recapitulo para que lo vean nada más, que es un poco diferente. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. De mi parte no. Ya, entonces, vuelvo y repito del trabajo que tenían, ¿no? Yo les había indicado que en parte teníamos similitud, ¿cómo es? Partes que son semejantes a día. Entonces, por eso les decía que trabajen en algunas partes. ¿Sí? Por ejemplo, el resumen ejecutivo, no, yo todavía no les he enviado, porque en un estudio de impacto ambiental es el número 1. El resumen ejecutivo por lo general es lo último que se hace, así como en la tesis es lo último que se hace, porque primero tiene que hacer todo para luego venir a hacer un resumen general porque ya conoce todo de su proyecto, ya trabajó, entonces es mucho más fácil. Por eso el resumen ejecutivo se hace al último, aunque esté inicialmente. El índice de igual forma, saben que después de hacer todo el trabajo, pues el índice es el que al final también de igual forma se está actualizando. De ahí, siglas y abreviaturas, esta parte debe existir, sí, debe existir, porque es importante que se conozca. Si en algún momento ustedes deciden usar, por ejemplo, así, solamente CIA, pues tendrán que aquí colocar las siglas y las abreviaturas y sus definiciones. ¿Sí? Aquí está 4 definiciones, lo que les indicaba. 5, identificación de la unidad espacial del análisis. Esto es prácticamente que en el día les estaba indicando, que es la descripción, eh, la línea base, la descripción del proyecto, ¿sí? La ubicación específica del proyecto, de ahí la caracterización, diagnóstico, evaluación de línea base. Pero bueno, en fin, lo que yo les pedí, para no confundirlos, es simplemente que trabajen en la primera parte inicial, que eran datos genéricos nada más. Sí, y un poco de lo que es la normativa, nada más. De ahí no tienen que pasar porque, como dije, es diferente la estructura de impacto ambiental. Entonces, lo que les indicaba aquí es que ustedes van a trabajar solamente esta sección de aquí, ¿sí? Van a definir el nombre del proyecto, van a hacer el 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7. De ahí el marco legal, eso es todo. Eso es lo que les decía que hagan, ¿sí? Para el marco legal ya les indiqué las demás que pueden usar. Eso es prácticamente todo lo que tienen que tener hasta el día domingo y cargar. De ahí, cuando ya veamos la estructura
de estudio de impacto ambiental desarrollando, le vamos poniendo el orden, los aspectos de algunos que nos falta y ya está, se adecua el trabajo. Eso es todo. Y bueno, si no tenemos más, entonces estaríamos cerrando con esto. Patricia, le escucho. Inge, disculpe, una pregunta. En base al trabajo que nos envió, pero ¿ese trabajo usted nos va a calificar o se va a hacer las debidas correcciones? Porque me imagino que, o sea, en base a eso vamos a seguir estructurando el proyecto, ¿no? Claro, ustedes van a enviar el trabajo se revisa, pero para revisión tenemos dos instancias. Sí, Ya. la revisión lo hago yo directamente en la exposición, ¿sí? Es decir, ustedes entregan el trabajo, ya de todo, y yo ese trabajo lo reviso con ustedes en la exposición que ustedes van a hacer. Y lo que saquen en la exposición y las recomendaciones que voy haciendo de acuerdo a la identificación que veo, pues les voy indicando los cambios que tienen que hacer y la nota. Eso es. O sea, pero cada avance que tengamos, usted nos va a calificar. Ujú, de acuerdo a la exposición que ustedes indiquen. Pero, Que lo o sea, tenemos que poner. en ese caso, ¿qué nos calificaría? ¿Lo expuesto o la presentación? La presentación y lo expuesto, porque de la presentación van a exponer, pues. Lo que pasa es que a veces somos malos redactando, pero para hablar sí somos buenos. Ah, eso sí es otra cuestión. Espera. Sí, a eso Para la voy. parte de redacción, por eso digo yo el trabajo, o sea, ustedes van a entregar y hay una sección de parámetros de calificación que es la puntualidad, ¿cierto? Ya, esa la tienen ganada porque la entregan puntual. Ya, de ahí el resto de los parámetros, como por ejemplo redacción y todo eso, en realidad deben trabajar. Si ya saben que son malos, deben mejorar. Si ya sé, pues debo mejorar. Ahora, lo que yo les decía es que yo la redacción lo reviso ya cuando el trabajo está finalizado totalmente. Ahí sí me doy el tiempo de revisar. Pero ahorita yo simplemente digo, ok, me han entregado el trabajo, ya se ganan sus 2 puntos y lo otro yo califico la presentación de ustedes y la exposición de lo que me hablen. Por ejemplo, digamos ahorita mi proyecto es tanto, el nombre del proyecto es tanto, el promotor o los responsables son tales, tales, somos un equipo, tal que no sé qué, el objetivo tal y así. Entonces yo califico y en base a eso voy viendo cómo han estructurado el proyecto. Entonces digo, no, está bien, está bien, está bien. Eso es lo que califico y esa es la nota que le pongo al trabajo que me presentan también. Entonces, Ajá. ese es. Pero como digo, yo voy dando, si es que encuentro errores en la misma presentación, al final cuando terminen o en su momento interrumpiré, de una u otra forma, les indicaré, ¿sí? Si hay errores, de dónde tienen que mejorar, en qué parte, según lo que vayan explicando o lo que vayan diciendo. Pero eso significa que para la próxima clase pues eso ya tiene que estar subsanando de acuerdo a las consideraciones que yo les he indicado. Para la próxima entrega ya tiene que irse subsanando, como digo, porque al final, cuando ya se enmarque todo el proyecto, es decir, ya unimos todas las partes que venimos trabajando y solo tendrán que entregarme el proyecto terminado. Ahí sí, yo reviso la redacción, sí, más todo lo que les he considerado. Entonces ese ya es otra nota, es una nota final. Eso. Entonces significa que para eso sí, para presentar ese trabajo, sí tienen que redactar bien, pues lógicamente tienen que redactar bien en tercera persona, que es lo que siempre pido, por lo general, y que tenga sentido, nada más. Ya, ya. Listo. Pues bueno, si no tenemos más, pues nos vemos el día lunes y la entrega para el día máximo domingo, que ya les voy a habilitar. Nada más eso. Que tengan ¿Y qué pues es para este domingo la entrega? sí, listo. Nos vemos.